Buenas noches. Se habla mucho en México, en Estados Unidos, los presidentes, los congresistas, hablan mucho de los migrantes, pero la tragedia es inagotable, es imparable. Hoy, ahí están las imágenes, 16 migrantes murieron en la madrugada, otro accidente carretero, uno más. Esto fue en la supercarretera Oaxaca-Huacnopalan, a la altura del poblado de San Pablo Huitzo. Esto en los límites de Oaxaca y Puebla. Otros 27 resultaron lesionados, fueron llevados a diversos hospitales. El Instituto Nacional de Migración informó que hasta ahora se sabe que las víctimas serían venezolanas y peruanas, cuando menos en su mayoría. ¿Quién detiene la tragedia de los migrantes? ¿Quién la detiene en el territorio mexicano? Sabemos que es un asunto global, mundial, que se está dando en muchos otros lugares, pero en el territorio mexicano, ¿quién y cómo se puede detener? El presidente López Obrador insistió en que la forma de atender el problema de la migración es atacando las causas que la provocan. Lleva 5 años diciendo eso. Por segundo día consecutivo, además, defendió al presidente Biden y dijo que el presidente Biden no quiere construir el muro fronterizo. Ellos aclararon que es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición, les están exigiendo que construyan estos 36 kilómetros de muro. Yo creo que no se van a construir. Entonces, no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo. Eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros. No está de acuerdo el gobierno de Estados Unidos en construir el muro. Ayer lo vimos, lo dijo también el propio presidente Biden. Y hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue en esa misma dirección. Dijo que la relación entre los dos países no se puede distraer por un pedacito de muro, que se está trabajando conjuntamente, que hay un gran proyecto para darle seguridad a la frontera con tecnología, con más atención a los derechos de las personas, y que un pedacito de muro, que es lo que se está construyendo por mandato, lo que está construyendo el gobierno del presidente Biden, no debe distraer ni en México ni en Estados Unidos de lo esencial que es hacerle frente a esta gran crisis de migrantes. ¿Y cuando los bajaron? ¿Los bajó la autoridad mexicana? Sí. ¿Los puso a caminar? Sí. ¿Con los pies adoloridos? Sí, la migración. No nos toman en cuenta, prácticamente no sienten dolor por la gente. No sé qué le pasa al gobierno. Esto lo vimos aquí apenas el lunes. En la última semana se intensificaron los operativos del Instituto Nacional de Migración para evitar que los migrantes suban a los trenes. Hoy el instituto informó que han instalado en las últimas 2 semanas 30 puntos de rescate humanitario en rutas ferroviarias en prácticamente la mitad del país. En 2 semanas, del 18 de septiembre a la fecha, dicen que han sido rescatados o disuadidos de viajar en los trenes, veían 27,000 migrantes, y que 1,5 millones de migrantes han transitado México en lo que va del año. Pero a pesar de los operativos de disuasión, los migrantes se siguen subiendo a los trenes. Esto pasó en Ciudad Juárez. Vamos a ver esta imagen, un tren con se calcula unas 300 personas, llegó por ahí de las 3 de la tarde. Y van así, como lo hemos visto en los últimos días, como lo hemos visto semana, montados en el techo de los vagones. Los agentes de migración, apoyados por policías municipales, llegaron después para detenerlos. Llegaron a un operativo en las vías del ferrocarril, a espaldas de la Fiscalía del Distrito Zona Norte, pero llegaron tarde, un par de horas después. Ya después de las 5, prácticamente ya no había un solo migrante, ya se les habían adelantado. En otras cosas, hace un par de horas, el clavadista, el medallista olímpico y hasta ahora diputado del PAN, Rommel Pacheco, publicó eso en sus redes sociales. Esta foto junto a Claudia Sheinbaum,
Rommel Pacheco, quien quería ser el candidato del PAN al gobierno de Yucatán y que peleó por eso hasta hace unas semanas, escribió: listos para lo que viene. Muchas gracias, doctora Sheinbaum, por hacernos parte de este proyecto. Hace 2 meses, Rommel Pacheco declaró su interés, repito, en ser el candidato al gobierno de Yucatán. El partido escogió al alcalde de Mérida, Renán Barrera. Rommel Pacheco dijo que se disciplinaba, pero pues ahora pasa al equipo de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum le respondió: querido Rommel, es un honor y un privilegio que seas parte de este proyecto que crece todos los días. Eres un gran deportista, un gran mexicano y un gran ser humano. Gracias, Rommel, gracias. Bienvenido. La esperanza nos une. En Yucatán también crece el proyecto de transformación. Esta ha sido, a no dudarla, una mala semana para Xóchitl Gálvez, quizá la peor semana desde principios de junio, cuando irrumpió, la recordarán, con una energía renovada y sorprendente rumbo a la candidatura presidencial de un frente opositor. Pero esta semana, una serie de encuestas en las que aparece muy atrás de Claudia Sheinbaum y la incierta respuesta ante esos números comienzan a crear la percepción de que el triunfo de Xóchitl en junio será prácticamente imposible. Por ello, afuera y adentro de la oposición comienza a reclamársele su cerrazón para formar equipo, una obsesión por trabajar con un grupo íntimo y por presentarse sola, como en esta fotografía de ayer, por presentarse lejos del PRI, del PAN, del PRD, pero también lejos de organizaciones y figuras de la sociedad civil. Presentarse sola. La portada de hoy de la revista Siempre y el editorial de su directora, de Beatriz Pajés, quien además ha sido figura en la concepción del movimiento Va por México. Hasta hace unos días, Beatriz Pajés estaba entusiasmada con el avance de Xóchitl Gálvez, pero bueno, este editorial de Beatriz Pajés describe bien el ánimo en el lado opositor. Se habla de 2, 3 o 4 consultores, todos meten la mano, todos opinan. Alguien tiene que dar un manotazo en la mesa para poner orden. Tiene que haber una cabeza y esa cabeza debe ser Xóchitl. Tiene que estar al frente, arropada por un equipo de talentos que no se ve, apoyada en una narrativa y un estilo disruptivo de campaña. Consultada por Imagen Noticias, Xóchitl aseguró que ocurre todo lo contrario, que ha estado trabajando con especialistas de dentro y de fuera de los partidos para preparar una estrategia que la lleve a la victoria y que hoy o mañana tendrían una encerrona con los dirigentes de los partidos y con especialistas reconocidos para darle una dinámica mucho más rápida y certera y un tono de más contundencia y resonancia al proyecto. Eso es lo que dice. Pero hay preocupación. Sin duda que hay preocupación en el frente opositor y dicen que desde ya, desde hoy o desde mañana, van a tomar la decisión de no perder un día de aquí al primer domingo de junio, el domingo de las elecciones presidenciales. El objetivo que apuntan a alcanzar no parece inconseguible. Con la sociedad civil empujando, buscarían hacer que el PRI jale 20% de los votos, que el PAN traiga otro 20%, y el PRD aporte un 3%. A ese supuesto hipotético 43%, Xóchitl tendría que sumar por sí misma 2, 3, 4 puntos. Sumarían así entre 45 y 47%, cifra con la que se llevarían la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso. Ese porcentaje y esa fórmula no parecen delirantes, pero lo cierto es que hoy, a diferencia de hace 6, 8 semanas, las cosas se ven muy cuesta arriba. Hoy, pero parece que va a ser más bien hasta mañana, comenzaría esa encerrona de estrategia y los efectos tendrían que comenzar a percibirse muy pronto. Tan pronto como ya, como la próxima semana, porque les quedan, para remontar esa diferencia, les quedan solo 32 semanas. Fuerte el aplauso para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que se encuentra aquí en este auditorio de gobierno para dar un mensaje de unidad a todos los maritas. Fuerte el aplauso para ella.
Y mientras tanto, pues Claudia Sheinbaum está en lo suyo y está haciendo lo que tiene que ser. Las encuestas la marcan como clara puntera y ella lo está aprovechando. Las imágenes que veíamos se dieron en el Auditorio Amado Nervo en Tepic. Ahí firmó lo que llaman el Acuerdo de Unidad para la Transformación. Así está recorriendo todo el país. Se reunió, como ha hecho ya en varios estados, con dirigentes políticos, con líderes sociales, con empresarios, con deportistas, con artistas. Durante su mensaje repitió lo que para ella son diferencias entre su proyecto y el del frente opositor, el de Xóchitl Gálvez. Lo que dicen los del otro lado, los del otro proyecto, que cada vez se hacen más chiquitos, que los programas sociales son para flojos. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Por eso decimos que nosotros vamos a seguir luchando por lo que llamamos los derechos del pueblo de México. Aquellos del otro lado piensan en los privilegios. Nosotros pensamos en los derechos del pueblo de México. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Y con ese discurso se ha ido los últimos días Claudia Sheinbaum. Parece que le está dando resultado y es probable que lo repita y lo repita y lo repita mientras no cambien las cosas. Faltan 32 semanas para las elecciones. Marcelo Ebrard tuvo actividades hoy, reapareció, se reunió con simpatizantes en Tlalpan y aseguró que no se pueden ignorar las malas prácticas registradas en el proceso interno que terminó eligiendo, el proceso interno de Morena, que terminó eligiendo a Claudia Sheinbaum. Me decían hace unos días, oiga, pero eso es una traición, cuestionar el proceso. Le digo, traición es guardar silencio y traicionar los principios que tenemos. Eso es traición. Callarse la boca. Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo. Ya los tenían. Eso no se vale. Eso no se vale. ¿Y luego qué? Marcelo Ebrard dijo que Morena debe decidir entre el cinismo o la congruencia. 29 años y medio de esas imágenes, de la imagen en donde Mario Aburto, él, no un segundo tirador, no otro Aburto, él, Mario Aburto, le disparó y mató a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, estaría pues a unos 5 meses o a menos de salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque ayer, y hoy se conoció la noticia, ayer el primer tribunal colegiado en materia penal de Toluca lo amparó. Y en la resolución, un amparo directo, los magistrados de ese tribunal ordenaron, votación dividida, que se invalide la condena de 45 años de cárcel que recibió por haber matado a Colosio, entonces candidato presidencial del PRI. Este amparo ordena también que un tribunal de apelación emita una nueva resolución por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, pero esta nueva sentencia tiene que hacerse tomando en cuenta el Código Penal de Baja California, el que estaba vigente en aquel entonces, en 1994. Y como ese Código Penal establecía una pena máxima de 30 años de cárcel a quien cometiera el homicidio calificado, pues ese plazo vence a más tardar el 30 de marzo o el 29 de marzo del próximo año. ¿Qué significa esto? Que 30 años después,
una determinación de un tribunal. Dice, Aburto debió haber sido juzgado, no por la justicia federal, sino por la local. Es decir, devuélvasele el caso a la justicia local, a la justicia de Baja California, y en el peor de los casos, Aburto tendría una sentencia de 30 años. Como está a punto de cumplir, ya lleva 29 años y medio en la cárcel, pues Aburto podría salir una vez que se agote este trámite, que no debe durar mucho, podrá salir quizá antes del 23 de marzo. Desde el 2019 el presidente López Obrador le pidió a la Secretaría de Gobernación que revisara el caso. Hoy parece que le encontraron una salida jurídica al plantear no la inocencia de Aburto, sino que al no ser la víctima, Luis Donaldo Colosio, al no ser un funcionario, sino un ciudadano, pues su crimen tenía que procesarse conforme al fuero común vigente en Baja California y no con el Código Penal Federal. Como sea, el caso de Aburto irá a la justicia de Baja California y, repito, en el peor de los casos, aunque lo encontraran culpable, pues ya habría cumplido su sentencia. Por eso, a más tardar en marzo, Mario Aburto debe estar fuera de la cárcel. Claudia, buenas noches. Buenas noches. Hablando de atentados, hablando de la violencia en contra de los candidatos presidenciales, hoy los 6 sicarios colombianos que fueron imputados por el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, hace 2 meses, fueron hallados muertos en una cárcel de Guayaquil. Los 6. El gobierno de Ecuador confirmó que a estas 6 personas las mataron durante un motín en el centro penitenciario de Guayas, en Guayaquil. El gobierno también dijo que va a buscar hasta encontrar a los responsables de lo que calificó como un crimen. O sea, asesinaron a los aburtos. Asesinaron a los 6. A los 6 aburtos. A los 6 aburtos. Bueno, ahora, en otras noticias, la activista iraní Narges Mohammadi, presa en Teherán desde 2011, se alzó hoy con el Premio Nobel de la Paz 2023 por su labor en la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Detenida 13 veces en 22 años, condenada en 5 ocasiones y sentenciada a pasar la mitad de su vida en prisión. A sus 51 años, Narges Mohammadi recibió hoy el Premio Nobel de la Paz. Nacida en el seno de una familia de clase media, de origen iraní, licenciada en física, una mujer de lucha, decidida a aceptar 154 latigazos y una condena de 31 años, que la deja en aquella delgada línea entre seguir una lucha sin probabilidad de victoria o morir. No concibo la vida sin luchar por los derechos y libertades de las mujeres. San, Zendegi, Azadi. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran. Ms. Mohammadi is still in prison as I speak. Como si la libertad pretendiera ser un juicio entre lo utópico y lo real, Narges Mohammadi lleva entrando y saliendo de la cárcel más de 12 años por un motivo más político y de raras costumbres que de justicia. Una defensora de los derechos humanos, castigada por ejercer su derecho humano a la libertad de expresión. و خیلی خوشحالم که این ویدیوی من روز تولد من در بین شما خواهد بود و در این حال من فکر می‌کنم که گویا اینکه برای چندمین بار در طی سال‌های اخیر دارم به سمت زندان میرم امروز ساعت 5 اما واقعیت اینه که هیچ نگرانی یا ناامیدی ندارم. ¿De cuándo es ese video que veíamos al final? Que veíamos es el año pasado, justo horas antes de ser trasladada nuevamente a prisión. Mohammadi ha estado la mitad de su vida en la cárcel, pero en esta última estadía en prisión, ella mandó un mensaje al gobierno asegurando que el encierro solo la hace y la hará más fuerte.
Hoy por lo menos 3 de los principales periódicos en Irán publicaron esta información del Nobel, pero no como un logro de Mohammadi, sino como la misma crítica que mantiene el gobierno iraní y mantuvo hoy, calificando al comité del Premio Nobel de intervencionistas y anti-iraníes. Es un movimiento político en nuestra contra. Y aún así, y aún frente a esos regímenes, existen personas como la Premio Nobel de la Paz 2023. Así es. ¿Qué más, Claudia? La mitad de su vida en prisión, Ciro. En otras cosas, el lunes informábamos sobre la página de venta de boletos de la Aerolínea Mexicana de Aviación. Llamó la atención que en la página se muestra un aviso que dice sujetos a aprobación gubernamental. Y la cuestión era, ¿qué significaba eso? Hoy el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, lo aclaró. Dijo que la Asociación Federal de Aviación C no ha otorgado el certificado como operador y que todavía no pueden vender por eso los boletos. No, pueden reservar, pero no comprar. ¿No? Lo que se puede hacer en la página es simplemente una especie, de apartado. Pero en cuanto quede, dijo el presidente López Obrador, ya lo dijo, en cuanto quede, la aerolínea, la nueva mexicana, comenzará a operar. Hablando del presidente López Obrador, recorrió nuevamente el Tren Maya en un viaje de supervisión. El presidente se subió en la estación Cancún, acompañado de funcionarios de su gabinete, de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y algunos empresarios. Más o menos unas 3 horas después, llegó a la estación Valladolid en Yucatán y reanudó el viaje rumbo a la estación Tella en Mérida. Siguen probando el Tren Maya. Bueno, gracias, Claudia. No, Ciro, no me puedo ir. Y no me puedo ir porque mucho hemos hablado de los escándalos por violencia de género, pero se fue la semana y no hubo nadie que le cobrara esta descarada, absurda, insolente declaración al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Sí, ya lo conozco. Él es acosador, pero sexual. Él es acosador, pero sexual. Ya le di la oportunidad yo. A ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo. Él quiere estar donde mismo, porque ahí es donde acosa. Pero no puede estar él. Donde hay mujeres, no. Porque ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. Yo le ofrecí cambiarlo a un lado que haya puros machos como él para que no tengan problema. Es más, ahí en mi despacho puede meterse, yo estoy solo ahí, no creo que... No hay hombres, no hay mujeres. Es increíble la cultura, ¿no? La cultura. Es claro, es un acosador, pero entonces ya no lo vamos a poner con las mujeres, no le podemos hacer nada porque no hay denuncias, vengan con los hombres. Y si viene y se encierra conmigo, no pasa nada porque somos 2 hombres. Increíble. Nada más. México, finales del 2023, es un gobernador. Un gobernador, Ciro. El gobernador de Sinaloa, realmente gobernador. ¿Esa es la solución? ¿Que se vaya a un espacio de machos, como lo llamó usted? Es ofensivo defender a un acosador sexual, porque ya lo dijo usted. Hay denuncias en su contra. Un acosador que además trabaja en un centro de justicia para mujeres. Es increíble que estemos viendo esto. Es increíble, pero en este país en 2023. Nadie hace España, nada, Ciro. Ve el escándalo. Aquí no pasa nada. Eso fue el lunes. Bueno. Llegó el viernes y nadie hizo nada. Gracias, Claudia. Increíble. Buenas noches. Parece que no hay señal. Quedar completamente comunicados. La reacción o lo que tengamos que hacer pues queda en nuestras manos. Nos quedamos sin ver en la velocidad a la cual avanzamos por falta de refacciones. Esta es la principal fuente de refacciones del metro. Sí. ¿Ponen en riesgo la seguridad de los usuarios? Sí, al tener el piso dañado, al tener los umbrales así podridos. ¿Y están rodando así? Así están rodando.
7 años estamos cumpliendo este mes de octubre y los trabajos, el seguimiento que le ha dado nuestro equipo a todos los problemas en el metro de la Ciudad de México han sido, creemos nosotros, otro de los sellos de estos 7 años. Y ya que hablamos del metro, hoy, al rendir su informe de gobierno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que antes de que termine octubre, se reabrirá el primer tramo de la línea 1 del metro, es la que va de Pantitlán a Salto del Agua, la cual está en remodelación y supuestamente va a quedar primer mundo, ojalá sea así. Una semana después, dijo Martí Batres, se abrirá el otro tramo de Valderas Observatorio, más bien ese tramo va a cerrar para continuar con esta modernización. Lo cierto es que antes de que termine octubre ya estará reabierta en parte la línea 1 del metro. Que bueno, ojalá sea así. Antes de irnos, Mario Aburto declaró varias veces que había actuado solo y que le disparó a Colosio por accidente. Inolvidable, por ejemplo, la entrevista que le dio en el propio 1994 al inolvidable Jesús Blancornelas para el semanario Z, donde le dijo eso, que él había actuado solo y que por accidente él había asesinado a Colosio. Pero 30 años después, y ya fuera de la cárcel, como ocurrirá en unos días o a más tardar en marzo, Aburto podrá decir cualquier cosa y no faltarán quienes 30 años después crean sus palabras como si fuera la verdad revelada. El trabajo de 4 fiscalías y de un gran número de periodistas son trabajos que concluyeron en lo mismo. Aburto fue un asesino solitario confeso. 30 años después es probable que quiera salir a reescribir la historia, a contar lo que sea, y no le faltarán quienes le compren la historia. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, buen fin de semana. Ánimo.